En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre... Es nuestra segunda entrevista y hoy estamos con... Jorge Esteves, veterano de Malvinas, Regimiento 7 de Infantería Mecanizado de La Plata. Es increíble. Bueno, Jorge, contanos un poco más sobre vos. Vos estabas acá, cuando te llamaron, ¿dónde estabas? ¿Habías hecho el servicio militar? Contanos cómo fue el principio, más que nada. Bueno, sí, yo hice el servicio militar en el Regimiento 7 de Infantería, como dije hace un rato. En ese tiempo tenía asiento en La Plata.
también fue algo emblemático porque era la madrugada y entre ellos tiraban con la artillería desde, o sea, donde estaban ellos hacia nosotros. La artillería nuestra tiraba, o sea, la artillería que estaba en Puerto Argentino tiraba por arriba nuestro hacia donde estaban ellos, pero ya algunas se quedaban media bengalas, lo que a veces ven en los documentales con las bengalas, con eso fue terrible. Esa noche, el 13 de la noche, fue terrible. O sea, con municiones trasantes y bueno, eso fue bastante complicado. Entonces nosotros de abajo teníamos que hacer el aguante a los que venían replegándose, porque ya no había mucho más para hacer. Ya cuando pasaban a nosotros ya llegaban a los argentinos. Ya habían avanzado, o sea, 80, 90 kilómetros desde San Carlos hasta donde estábamos nosotros. Y cuando terminó, ¿a usted tuvieron prisioneros? ¿Cómo fue? Nos hicieron replegar. Un subteniente nuestro nos da la orden de replegarnos. Creo que fue a eso de las 2, 3 de la mañana, calculo yo más o menos. Y bueno, nos replegamos con un par de heridos, trasladando heridos a Puerto Argentino, y nos llevaron a una cancha de básquet, un gimnasio en Puerto Argentino, y nos quedamos ahí hasta que amaneció, mientras se firmaba la capitulación, ¿no?, del alto del fuego. Así más o menos. Recuerdo nosotros donde estábamos más o menos a 1 kilómetro empezaba el asfalto y estaba congelado. O sea, no estaba congelado, era cosa de caminar y resbalar en el asfalto congelado. Estamos muy presentes. ¿Y qué sensación tenías vos ahí? Que ya se terminó por un lado, pero no... Y no, vos sabés que las sensaciones son en este momento no te puedo decir porque eran cosas del momento. La verdad no te puedo decir hoy si digo ya terminó o no terminó, qué va a pasar. No recuerdo. No recuerdo. Recuerdo eso de volver y darnos la orden. Sí recuerdo que el segundo jefe de regimiento, Mayor Carrizo, una vez que llegamos a la cancha, al gimnasio, a la cancha de básquet, como a la hora y media, dice, perdón, ¿no?, el que tenga huevos y armamento, que me siga. O sea, fue una cosa, y ya estábamos, ya lo habíamos replegado casi todo. Eso sí recuerdo. Y en algún momento donde no estuvieron en una batalla activa, ¿vos te cruzaste con algún inglés en algún momento y pudiste interactuar? No. Lo mío fue a 200, 300 metros. No tuve cuerpo a cuerpo con los ingleses. Ya te digo, cuando nos toca a nosotros, nos dan la orden de cubrir a los que venían bajando, tiramos para arriba para tratar de cubrir para que se pudieran replegar. Claro. Los soldados venían replegándose de la compañía de infantería, que sea un poquito más fácil poder bajar. Pero no tuve a los ingleses cuerpo a cuerpo. ¿Y cómo llevaste el clima? Como nos dijiste, había hielo. No te escuché. ¿Cómo llevaron el clima? ¿Cómo lo sentiste? El clima sí, bastante duro. Cuando llegamos en abril, los primeros días, había días bastante cálidos, que mientras hacíamos la posición, todo lo que estábamos en remera o en camisa, o como se llama, con la tricota, pero después de noche se ponía muy frío. De noche había noches muy cerradas, y de mucho frío. Hacíamos guardia nosotros, cada 2 horas, uno en cada punta de la posición, y nos regábamos, ¿no?, entre los soldados, y a veces patear las piedras, porque si los dedos de los pies, viste, era una cosa impresionante. Entonces patear las piedras para poder activar, porque encima no podíamos movernos mucho, teníamos que estar. Y noches oscuras, muy oscuras.
venían las manos adelante no las veías, ¿viste? Así que bueno, una vez sola llegó, creo que fue los días antes de que terminara el 14 de junio, nevó muy poquito, pero una nevada muy suave. El clima, mucha humedad, siempre llovinando, conocíamos las posiciones, tuvimos que hacer 3, 4 posiciones porque brotaba el agua, o sea, hacías el pozo y cuando subía la marea brotaba el agua, así que iba a ser otro, un poquito de lugar más alto y así, hasta que conseguimos un lugar que más o menos pudimos estar hasta el último momento. ¿Cómo era el trato con tus compañeros? Mira, yo la verdad que tuve compañeros, ahí se formó el grupo, cuando llegamos fuimos en carpa, la campanata era en carpa de 2, entonces pusimos el lugar, nos quedamos ahí, cuando nos dicen que teníamos que empezar a armar la posición, bueno, nos fuimos juntando, o sea, se dio así, no es que se fue dando. Entonces empezamos entre 5 o 6 a hacer una posición, se vino sumando otro, y después hicimos un pozo bastante grande, y ahí se nos sumaron 3 suboficiales a nosotros, digamos 8 y terminamos siendo 11 en el pozo. Pero era buena o sea, entre nosotros, o sea, colaborábamos bastante. Sí. Claro, capaz el trato entre compañeros sí era agradable, pero capaz lo que queremos apuntar era el trato entre un superior y vos. Ahí sí tuviste algún tipo de conflicto, viste, así como algún superior maltrataba a un compañero tuyo. Mira, ¿eso es verdad? No, o sea, yo no lo vi. Yo era de Aragoñante, yo salía de primera baja porque era de Aragoñante, o sea, era un soldado que decían destacado dentro de los soldados. Dentro de los 140 éramos 10 que habíamos hecho una competencia, bueno, los 10 mejores, por eso me fui en la primera baja. Yo tenía buen trato con los oficiales, suboficiales. La verdad que no, sí he escuchado de compañeros y de otro lado que algunos oficiales sí han abusado, han hecho abuso de autoridad, ¿no? Como destacamiento o a tener alguna actitud que en ese momento eran quizás normales, ¿no? Estaba dentro de lo que podía ser, quizás no era para una guerra, pero bueno, sí, era lo que sucedía en el que podía era el momento. Claro, era algo normal, viste, que pudieran estatear, no sé si llamarlo normal, pero estaba dentro. Estaba organizado. Claro, no sé si estaba para adentro, o sea, había una guerra, él se puede debatir, porque como a veces Ricardo cuenta, si vos tenés un compañero que está haciendo guardia, ¿no? Ese que está haciendo guardia te está cuidando porque vos estás durmiendo. Si ese compañero se duerme y a vos te pasa algo, o no, por ahí que se duerma, no te está cuidando. Entonces hay unas sanciones para ese compañero que se durmió en la guardia, que puede ser destaquear, hacer un pozo zorro, eran cosas que se usaban en el servicio militar. Ahora es discutible decir que está bien en una guerra, no está bien. Es debatible. A lo mejor hasta era contraproducente. Que a lo mejor hasta era contraproducente. Claro, por eso vos decís, me tiene que cuidar y está durmiendo, pero ¿qué castigo le pongo? ¿Lo dejo pasar o le pongo un castigo? ¿Entendés? Claro. Estaba dentro de las cosas que podían pasar. Y ahora te queríamos preguntar, sabemos que en ese entonces hubo un montón de cosas que se ocultaron, un montón de cosas que se pasaron por alto y que después, más adelante con el tiempo, fueron saliendo a la luz.
y que se fueron contando las historias de distintas maneras. ¿Hay algo en la historia actualmente que te gustaría que se contara distinto, que todavía sigue siendo medio falso o que, no sé, que les gustaría decir? Por mucho tiempo, o sea, estuvimos callados nosotros, no nos daban participación, o sea, fíjate, cuando nosotros volvemos al continente, nos quieren dejar un mes en Campo de Mayo para engordar, para lavarnos la cabeza, para que no hablemos de las cosas que pasaron. Se armó una rebelión ahí y a las 24 ya estábamos con los familiares nuestros, ¿no? Y después, bueno, no hablábamos. Era una cosa, mi viejo, desde que llegué a mi casa, nunca me preguntaron, yo fíjate, único hijo, nunca me preguntaron qué pasé, qué no pasé, cómo. Nada, no se habló el tema Malvinas, llegué a mi casa, no se habló nada. Y después, bueno, empecé a trabajar y no se hablaba, no se hablaba del tema Malvinas. Después empezamos entre compañeros, empezaban a armar los centros de veteranos, primero en las casas de unos, se armaban 5 y una más, porque sabían que en otros países había centros de veteranos y ahí empezamos a pelear por algunos derechos que creíamos o estábamos convencidos que nos correspondían, ¿no? Como el tema de las pensiones, la asistencia médica y todo eso. No sé si o querías algo más. No, si había algún detalle que quisieran contar, pero era... no, por eso, el tema es que el Estado en ese momento, el Estado era militar en ese momento, o sea, claro, nos dio la espalda, o sea, vinimos, o sea, combatimos, entramos por la puerta de atrás y nunca más. Y después, el primer gobierno democrático también no nos escucharon. Ahí empezamos nosotros con algunas movilizaciones, pero nunca fuimos escuchados hasta el 89, el 89, que ahí tuvimos la primera pensión nacional y tuvimos la obra social del PAMI, y bueno, después con movilizaciones y todo eso pudimos conseguir algunas cosas más, ¿no? Como conseguir trabajo, algún plus en el trabajo y una pensión provincial y esas cosas, ¿no? Pero todo fue por movimientos nuestros, nadie vino, era nosotros, y a veces teníamos como que pedir por favor que nos escucharan, que nos atendieran, ¿entendés? O sea, el Estado fue... Como que hizo que no pasó nada. Claro, ausente, y bueno. Y qué difícil, ¿no? Por ahí ustedes dos se los ve bien, enteros. Imagino que otros compañeros volvieron con otra dificultad, más allá de lo psicológico, que debe ser para todos, cada uno en su forma particular, por ahí con algunas limitaciones físicas, y que eso también ha complicado buscarse trabajar, continuar su vida, pese a esas cosas. Tal cual, vos fíjate y ahí además se necesitaba una... Que en la actualidad yo ahora le perdí un poquito el rastro a las estadísticas, pero hasta hace unos años atrás había más muerte por suicidio que muerte en combate, ¿no? Entonces, eso fue por falta de ausencia del Estado. Y bueno, sí, yo hoy por hoy, yo hace muchos años tomo pastillas para dormir, tomo ansiolíticos y bueno, es el día a día, ¿eh? Fíjate, el tema Malvinas, para mí es todos los días, de una o de otra manera, hablamos de Malvinas, por un grupo, por otro grupo, todos los días, durante 42 años, no es el tema. ¿Y crees que eso cambió un poco ahí, por ahí el reconocimiento, no sé si del Estado, pero de la sociedad, de la gente? Sí. Tiene un poco más en cuenta, por ahí la cuestión Malvinas está más presente. Sí,
sí, sí. A veces generalmente más cerca del 2 de abril, pero sí, sí. Hoy estamos más contenidos, el tema de Malvinas, o sea, a la gente, a la sociedad, le llegó un poco más, está más interiorizada y bueno, tenemos nosotros la oportunidad de poder charlar, hablar nuestras experiencias, ¿no? Que todos tuvimos distintas experiencias, porque yo siempre digo lo que nosotros vivíamos acá en un grupo, a 100 metros, 200 metros, otro grupo de regimiento vivía otra situación. Entonces cada cual cuenta su... Yo no puedo decir, no, aquello no pasó porque yo estaba acá, no sé si pasó o no pasó. Claro. Es así. Y cuando volvieron desde la guerra, ¿en algún punto pudieron tener acceso a algún tipo de ayuda profesional en cuanto a lo psicológico? ¿O no, ya te digo, después nosotros vimos en el 82, recién en el 89 fue la primera, o sea, después de empezar a montar la primera pensión, teníamos la obra social del PAM, una pensión mínima. Después con el tiempo, o sea, uno, si uno tenía problemas, no sé realmente, había que ir a Campo de Mayo, ¿no? O sea, a Campo de Mayo, los que estaban cerca quizás podían ir, los que estaban lejos no podían, muchos no sabían, no estaba bien armado, bien organizado, o sea, para nosotros, ¿entendés? Para que todos los veteranos estemos interiorizados de tal cosa, de tal lugar, que en tal lugar se atiende. Eso se fue armando después con el tiempo. En el primer tiempo cada cual la llevó a como podía, nada más. Alma de que verdaderamente nos reciban así, quedó grabado en nosotros y bueno, hay una diferencia entre los otros establecimientos y ustedes. Ustedes realmente demuestran que realmente o sea, el interés hacia nosotros. Nosotros más, bueno, nos invitan, vamos a dar charlas, todo lo demás, pero no es la calidad que tienen ustedes con nosotros. Pero eso se debe a los profesores que son a lo mejor los que están también, ¿viste? Sí, más presentes, claro, Gladys más que nada, sí, no sé si la conocen, bueno, de ella sí, todos los años. Ahí notas la diferencia. Nosotros tenemos un sargento que es de Dolores, era de Dolores, falleció con el COVID. Hubo 3 medallas de valor al combate. Poltronieri como soldado, el sargento Rolando Pisuco, que era enfermero, que él en el Monte London, mientras estaba en combate, vivo con los ingleses, cuerpo a cuerpo, todo lo demás, él se encargaba de recoger los heridos y llevarlos para darle los primeros auxilios. Ese hombre, por ejemplo, fue compañero nuestro. A mí me da orgullo de que haya sido él, y se lo merecía porque él, en vez de estar peleando, estaba salvando a nuestros compañeros y dándole las atenciones médicas. Y después el otro fue Gómez Centurión, que bueno, político, no sé por qué motivo, porque no lo conozco. Era comando. ¿Qué habrá hecho como para que lo distingan con la cruz? Pero hay una mentira detrás de la historia del soldado. No, y después hay muchos actos heroicos que se fueron conociendo con el tiempo. Pero bueno, los dos estábamos en diferentes lugares. ¿Sí? A pesar de haber sido de la misma compañía, fuimos a hacer diferentes funciones. Por ejemplo, la compañía de nosotros, que era la servicios, nosotros éramos choferes de camión. Ese era su trabajo en el servicio militar. En el servicio militar. Entonces, estábamos en la compañía de servicio, que es donde estaban todos aquellos que tenían una profesión. ¿Sí? Estaban los carniceros, los que cocinaban, los panaderos, los que entregaban la ropa, el depósito de bueno, a todo el regimiento, ¿no? O sea, esta compañía abastecía y se encargaba pintores de mantener, electricistas, y nosotros caímos como camioneros.
primera línea y él estaba atrás, donde estaba el galpón, donde proveían las provisiones y aparte, bueno, la función de él, yo era apuntador de FAP, tenía un fusil que digamos se podía decir que era un francotirador porque tenía mayor distancia y, por ejemplo, ¿vos tenías FAP o tenías FAP? Bueno, ellos, por ejemplo, tenían los que andaban manejando por la facilidad y le daban una pistola o una ametralladora a Paco, ¿no? Claro, más accesible para poder hacer maniobrable. Igual era pesada. Por eso teníamos diferentes funciones y diferentes armas. ¿Era FAP o la FAP? Yo el FAP, yo el pesado, el tiro largo, y el otro o sea, sutileza de parar. Esta es la foto. Tiene un alcance efectivo 250 metros y 800 metros. Claro. Esto veníamos De de cargar. Y eso es verdad también que dejaban armas que no funcionaban. Y por ahí alguna se podía llegar a Era el traer. señor entera que la pasaron a la o sea, darle que el fusil, cortes, lo que trae. Lo mismo también hoy, cuando hace el comentario Jorge de que cuando se estaqueaba, por ejemplo, la gente. Lo que pasa es que en el medio del campo no existían calabozos para ponerlo en el calabozo y la penitencia. Entonces la penitencia que había era hacer algo que alguien ya hacía como que hizo. unos días fuimos a descargar más. Y él dijo, por ejemplo, fue leve, dormirse, pero hubo más de uno que se fue al pueblo y dejó a los compañeros. ¿En serio? Miedo podemos tener todos, ¿sí? O sea, pero hoy en una guerra tiene que haber códigos y tiene que haber, no se pueden romper, porque estás hablando de vida o muerte. Yo cuido tu espalda cuando vos estás durmiendo y yo tengo que esperar lo mismo cuando te toque a vos. Yo puedo descansar tranquilo a pesar de que, como dije la otra vez, no se dormía. Ese es el tema. Por eso, ¿viste? Uno podía decir, está bien, está mal. Depende de lo que hayas hecho. Y bueno, hay oficiales que dicen que sí, que ha habido abusos, pero no, ¿viste? Y otros que no. Por ahí alguno es normal de que algún maltrato o alguna manera mal de hablar. Aparte, digamos que como que a nosotros, los de la servicio, los suboficiales de la infantería es como que nos tienen medio, no te digo bronca o envidia, pero no nos querían porque dicen que nosotros éramos los que durante todo el año, mientras que los otros estaban saltando, nosotros hacíamos actividades que pasábamos más largas. Entonces había una diferencia de trato, pero tampoco era mucho, ¿viste? Y tenés que tomarla de acuerdo a cómo sea o qué es lo que sea, ¿viste? Claro. ¿Y ustedes más qué idea tenían de los ingleses? O sea, ¿qué armamento tenían? No estábamos muy al tanto. La verdad que, ya te digo, para nosotros, para la guerra, fue algo. Yo estaba trabajando con mi papá, o sea, te comento, ¿viste? Que comenté antes, en noviembre del 81 me voy de baja y en abril me convocan de vuelta, el 9 de abril, ¿no? Yo estaba trabajando con mi papá haciendo rasos artísticos, ¿viste? Los que nos están haciendo rasos, habíamos trabajado en Canal 13 y estábamos ahí en Capital, en Paraguay y Libertad, en una oficina, haciendo unas divisiones de unas oficinas. Y el arquitecto venía todos los días con el Diario Popular, ¿no? Traía el Diario Popular y bueno, digamos una alegría. Se recupera las Malvinas el 2 de abril y bueno, viste, toda la gente en la calle, Plaza de Mayo, el diario, todo. Bueno, 3 de abril, 4, 5, 6, 7 de abril, el diario convocaría en clase 62. En ese sentido, yo estaba baja, yo no estaba adentro, todavía estaba adentro, yo estaba baja, pero ya vine incorporado a la 63. ¿Y eso cómo era? ¿Por sorteo o cómo? Claro, era por sorteo. O sea, tus 3 números, o sea, todos los años, los últimos 3 números del DNI, iba con un sorteo, con un número sorteo. Como la quineta. Sí. Entonces, según la cantidad de personas, de hombres que había,
se decía de tal número para abajo se salva, que era el número bajo, de este número para arriba hace. Entonces ponele, capaz que se salvaba, yo tenía 476 números de sorteo, terminaba 087 terminación de documento, 476 de sorteo. De 340 para abajo se salvaron, de 340 para arriba, o sea, iban a poner hasta el 600 ejército, de 600 al 700 era Fuerza Aérea, y de 700 al 999 era Marina. Era Marina. De esa manera se repetía de acuerdo a la cantidad de soldados que se necesitaban. Y al año siguiente, o sea, el año anterior con 18 o 17, no, o sea, nos sorteaban y al año siguiente te tocaba hacer el servicio. ¿Y eso era verdad eso que si estabas casado tenías hijos no ibas? Ibas a hacer el control, o sea, el control médico, todo. O si tenías algún problema de salud o algo, ¿no? Sí, te hacían una junta médica, o sea, chequeo médico. Y había casados, o sea, muchos, había sostén de familia que se han salvado, que era la mamá soltera, y se han salvado. Muchos hicieron instrucción y después, o sea, instrucción, que son 2 meses de instrucción, los primeros 2 meses, y después le han dado la baja. Pero han hecho igual. Otros no lo hicieron directamente. Bueno, mi abuelo sí, lo llamaron, pero él estaba casado. Así que no, ya. Por eso hay muchos que estaban casados, pero igual nosotros teníamos compañeros que estaban casados que hicieron igual. Le hicieron igual. Y después le dieron la baja. Después le dieron la baja. Había todo, igual que pies planos, muchos que tenían pies planos, se acercaban, otros tenían pies planos, sí. Bueno, nosotros teníamos, por ejemplo, un compañero que era evidente que tenía campanilla, que era un chico que tenía síndrome de Down, y sin embargo hizo la colimba con nosotros, la par, todo. Con Malvina y todo. ¿Y cómo, por qué a él sí y lo otro no? Que tenían pie plano. La verdad que no sé. Hacía todo. Seguía haciendo lo mismo que hacía todos. Sí, fue Malvina y vino. Recién cuando nos estabas mostrando la foto esa de que estaban todos los soldados, dijiste que te había quedado algo por contarnos, ¿puede ser? Sí. En el trayecto desde que nosotros llegamos a Malvinas el 13 de abril hasta que los ingleses desembarcan y empieza el primer bombardeo, o sea, el primer bombardeo el 1 de mayo, nosotros vino el buque Formosa que traía todas las cosas del Regimiento 7, o sea, cañones, municiones, mercadería, víveres, todo eso. Entonces nos turnábamos entre grupos soldados, ¿viste? Yo mostré nosotros éramos 15, que dormíamos en un container en el puerto. Entonces íbamos con la manta y hacíamos turno, ponele 7 trabajaban, 8 dormían y después 4 o 5 horas iban nosotros a descargar las cosas del barco. Y así, bueno, durante 24 horas, después iban otros grupos, después hemos ido al aeropuerto también a descargar los aviones que venían con cosas, hemos ido al hipódromo a llevar mercadería para esconder, porque viste, todas esas cosas, bueno, recibíamos órdenes, no era cosa nuestra, hay que ir a tal lado y llevar tal cosa. Todo esto antes de que me dieran el rol de combate, cuando ellos, o sea, después del 1 de mayo, que ya tenía, o cuando ellos desembarcaron, que ya teníamos el rol de combate, ¿no? Que cada cual se iba a dedicar a tal cosa. Después había un grupo de 15 que estábamos nosotros ahí abajo y lo mandaron al pie del London con unos PDF. Unos PDFs son unas bombas que se ponen en la punta del fusil, son para antitanques, son unas bombas antitanques, ¿no? Entonces, son para los tanques de claro, allá los tanques no podían circular por el tema del terreno. Claro. O sea, de acá se han llevado Panaro, que eran unos tanques con ruedas,
que no lo podían utilizar porque se enterraban. Entonces no... ellos venían utilizando la tanquecita esa con... Claro, eso, el otro tipo de... Claro, pero más liviano. Solo lo que había era pesadísimo. ¿Entendés? Claro. Lo ponía y se enterraba. Entonces estos PDF se pone mirando para arriba hacia el costado, con el fusil acá, se regula, tiene en automático el fusil con un recuperador de gases, ¿no? Entonces Sí. gases, una munición de fogueo y ponés con eso y tirás. Como si fuese un mortero, ¿viste? Para el anticano. Lo llevaron los 15, no lo pudieron usar, o sea, lo llevaron, para decir, medio castigado, porque, viste como todo, que a veces hay grupos jodones, ¿viste? Hay de todo. Entonces a estos 15 lo agarraron, ustedes vayan salido, ¿viste? Lo llevaron con un... Era ¿cómo se llama este? Con Galín de Matienzo. Lo llevaron... No, sí, con Galín de Matienzo. Lo llevaron con un oficial ahí arriba, como para medio sacarse de encima. Bueno, sí, pasaron esas cosas. ¿Y con gente de ahí de la isla tuvieron algún contacto? No, yo no. Yo fui una vez sola al puerto argentino, que fui a mandar un telegrama. No te dejaban entrar. Había policía militar, que eran mismos soldados, ¿no? Que pertenecían a un grupo que le decían policía militar, los PM, entonces cercaban el pueblo y no dejaban ingresar a los soldados, salvo que tuviesen alguna autorización o algo. Pero si muchas veces he sabido de soldados que han ido al pueblo a Puerto Argentino por cuenta de ellos y lo han metido preso, ¿no? No dejaban circular por el No te pueblo. pregunta. Sí. Bien. ¿Y vos después de la guerra volviste a Malvinas? ¿O Sí. te gustaría volver? No, volví 2 veces con Ricardo, volvimos en 2007 con un grupo de 11 compañeros y después en el 2010 volvimos con Ricardo y otro compañero más, volvimos los 3 solos. ¿Y qué recibí? ¿Es complicado nosotros hoy? ¿Cómo nos ven desde las islas la gente o los trámites y esas cosas? No es muy... Tenés que estar con pasaporte. Nada más, no Con hay algo... pasaporte y tenés que agarrar y tenés que avisar, o sea, decir dónde vas a hospedarte, en la casa de quién o en qué hotel. No podés viajar así por viajar y voy a la avenida, ¿no? Tenés que dejar asentado a dónde vas a parar y es de sábado a sábado. O sea, un sábado... Solamente una semana. Claro, llega el avión, baja ¿cómo se llama? Mount Pleasant, y se baja la gente que va, sube los que están, los que vuelven, y así, al otro sábado de vuelta. Después te puedes mover tranquilamente allá, mientras no hagas nada que no corresponde, no pasa nada. ¿Y creen que hoy en día hay alguna chance de que se puedan declarar argentinas las Malvinas? ¿O ya no? Lo veo medio complicado. Lo veo medio complicado porque es un punto estratégico para la OTAN. Es un punto estratégico, ¿no? Más allá de lo que pueda tener la isla. Como recursos, Como sí, no es más lo que la ubicación. Para los países que están en la OTAN es un punto estratégico. Imagínate que de ahí más van a cualquier parte de la tierra, del globo. Así que lo veo difícil, lo veo muy difícil. Muy bien, y para cerrar, ¿te gustaría dejar algún mensaje, algo que querés transmitir, o sea, a la gente que pueda llegar a ver esta entrevista? Algo que
que quieras decir. Y sí, que ojalá mucha gente haga lo mismo que hacen ustedes, ¿no? De esto de magnetizar, de interiorizarse, y bueno, de no perder las esperanzas. Yo, o sea, no es que sea negativo, lo veo difícil. O sea, como están las cosas, hoy por hoy lo veo difícil. Más adelante no sé qué es lo que va a pasar. Pero que lean, que busquen y que se fijen, o sea, cómo se fue dando en el transcurso de todos estos años las negociaciones para no perder los derechos soberanos sobre las islas. Y bueno, eso, que se sigan preocupando, así como se preocupan por nosotros, por los veteranos, que sigan preocupándose por el país, ¿no? Porque es una parte, no hay duda que las Malvinas son argentinas. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses